Bueno, en general lo que nosotras vemos es que la ley se aplica generalmente de forma minimalista, es decir, va a tener un impacto en la composición por sexo del nuevo Parlamento, pero ese impacto es bastante limitado, ¿sí? Hablando de la conformación específica de las dos cámaras, donde mayor impacto va a tener es en el Senado, ¿sí? Ahora, explícame por qué va a tener mayor impacto en el Senado, sí, y no en diputados. Una cosa es que la Corte Electoral todavía no ha publicado sus proclamaciones de los legisladores electos, ¿sí? Esto no va a afectar lo que sepamos que va a pasar en Senado, porque ahí está más claro, pero en diputados sí puede haber cambios, ¿sí? Hay gente que ya se está publicando en la prensa, ¿no?, posibles escenarios. El posible escenario que tenemos para digamos, el posible escenario máximo para la Cámara de Diputados es que salgan electas como titulares 18 mujeres. No obstante, de esas 18 mujeres hay 3 que también son electas al Senado, ¿sí? Por lo tanto puede haber... Entonces, esas personas, cuando uno es electa para 2 bancas, hay que optar por renunciar a una de las bancas y asumir la otra. Ya tenemos anunciado de que una de ellas, Graciela Bianchi, que fue electa al Senado de la calle Pou, por la lista de la calle Pou, y en la lista 404 a la Cámara de Diputados, fue anunciado previa a las elecciones que ella va a renunciar en el Senado y asumir en diputados. La otra es Marta Montaner, que sí resulta electa en Tacuarembó, porque esa es una de las bancas que todavía falta la revisión de la Corte Electoral de las adjudicaciones y la adjudicación por cociente decreciente, según el tercer escrutinio, para ver si efectivamente en las últimas elecciones la banca de ella fue una de las últimas que fue proclamadas. Ella sí va a asumir en el Senado y su suplente es mujer, entonces eso no va a cambiar. Pero Verónica Alonso, que es la tercera, que es electa al Senado, y a diputados, su suplente a diputados es varón. Entonces ahí, si llegamos a ese máximo de 18 electas a la Cámara de Diputados, inevitablemente va a bajar en 1 a 17, ¿sí? Eso es una primera cosa. En el Senado serán electas 9 mujeres como titulares. No obstante, entre ellas hay 2 que se supone que no van a asumir sus bancas. Una es el caso de Graciela Bianchi, que acabo de mencionar, y la otra es Mónica Xavier, que es la presidenta del Frente Amplio, y en la legislatura pasada, cuando salió electa como presidenta del Frente Amplio, fue obligada a renunciar a la banca en el Senado por ser incompatible, según la decisión del plenario del Frente Amplio, ocupar los 2 cargos a la vez, ¿sí? Ella, de hecho, pudo participar como candidata, postularse como candidata al Senado, porque apareció en todas las listas al Senado del Frente Amplio, es decir, se postuló como candidata común, pero ella es electa en la lista del Partido Socialista, no es electa como candidata común. Entonces, según yo tengo entendido, se va a encontrar en esa misma posición y va a tener que optar por renunciar al Senado, renunciar a la presidencia del Frente Amplio. Por lo tanto, en porcentajes... Por lo tanto, en el Senado quedaríamos seguramente con 7 mujeres entre 30, ¿sí? Que da un porcentaje de un 23%, ¿sí? En el Senado. Bien. En diputados, si quedamos con 17 mujeres, son 17%, ¿sí? Hay 99 diputados. Estos son cifras mejores que de las últimas elecciones, donde no se aplicó la cuota para el Parlamento, ¿sí? Pero no aumentan mucho, ¿sí? De hecho, es un aumento. En las últimas elecciones fueron electas en total 19 parlamentarias, ¿sí? Después perdimos a 3 porque asumieron cargos en ejecutivos departamentales, ¿no? Después de las elecciones de mayo de 2010, se fueron 3 diputadas cuyos suplentes eran hombres. Entonces, el panorama inicial es mejor, un poquito mejor, sí. Subimos de 19, tendríamos 26 electas como titulares, pero obviamente no llegamos ni cerca a lo que sería un tercio del Parlamento, ¿no? Un 30% en el Parlamento.
¿Por qué y en el contexto regional, ¿dónde nos coloca? Y bueno, en realidad tal vez pasaríamos uno o dos lugares más arriba en el ranking de los 19 países de América Latina, pero no va a cambiar sustancialmente nuestra ubicación. Está bueno recordar que en las recientes elecciones en Bolivia, por ejemplo, donde se aplicó la paridad, ya no la cuota, sino la paridad, llegan a un 48%, casi la mitad de la Asamblea Nacional de Bolivia son mujeres. Y en Argentina también. Y en Argentina llega, sí, por encima del 40%. Hay varios países de la región que están logrando tasas de representación parlamentaria femenina en torno al 40%. El caso Uruguay en ese sentido es un caso muy rezagado, ¿no? Llegamos en el 2009 a aprobar una ley de cuotas cuando en la región otros países estaban empezando a aprobar leyes de paridad. Después de aplicar la cuota y ver que realmente no se estaba logrando una participación equitativa de hombres y mujeres a través de la cuota, se empezó a aprobar en Costa Rica, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua. Todos esos países ya tienen leyes de paridad. También cabe decir que si miramos históricamente lo que es ha sido la evolución en el periodo postdictadura, la aplicación de la cuota no significa un aumento muy marcado. El aumento más marcado que tuvimos antes fue en el 2004. ¿Sí? Después en el 2009, perdón, no en el 2004, fue en el 99, en el 2004 quedamos más o menos, bajamos un parlamentario, en el 2009 se aumentó de 15 a 19, pero el aumento está dentro de ese rango, no es que uno diga, bueno, es un antes y un después con la aplicación de la cuota. Ahora, Niki, en la ley del 2009 establece que la cuota se aplique por única vez, pero también hay un artículo, el artículo 5, que establece que debe revisarse la aplicación durante la próxima legislatura para corregir desvíos o para... Sí, en realidad el artículo lo que dice es que la legislatura electa debería evaluar la hacer una recomendación. Hacer una recomendación. Esa recomendación podría ser no aplicar más la cuota. Dejemos todo como está. Claro, la cuota no sirve, ¿no? ¿Cuáles son los posibles argumentos? Hay gente que va a argumentar que la cuota no sirve porque aumentó un poquito, pero muy mínimamente, ¿sí? Entonces no tiene sentido aplicarlo. Pero yo creo que, si realmente está la convicción de que mejora la democracia asegurando una representación más diversa, en este caso de las mujeres, asegurando la presencia de mujeres, tanto como hombres, en esta parte de la política, porque en realidad si miramos los ámbitos de militancia política, hay mujeres por todos lados, ¿no? Sobre todo si miramos las bases de los partidos, y esto es un hecho que reconocen los dirigentes, mujeres y hombres militan en números iguales. Es cuando se empieza a subir, ¿no? Al subir el pirámide hacia los lugares de mayor poder, de mayor prestigio, es donde empiezan a desaparecer las mujeres, ¿sí? En el caso de estas elecciones, el Senado es interesante porque son los cargos electivos, después de presidente y vicepresidente, de mayor poder y estatus del sistema uruguayo. Pero es donde la cuota tiene mayor efecto, ¿no? Como vos me habías planteado al principio. Esto es porque es una única circunscripción el Senado, ¿sí? Hay una única circunscripción nacional, no se eligen los senadores por departamento, sino a nivel nacional. Y además hay un índice más bajo de fraccionalización. Las 30 bancas se reparten entre menos listas.